¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos como siempre. Claro, ¿cómo no sorprendernos nosotros los bolivianos que estamos hace más de 100 años tratando de recuperar el mar cautivo y saber que han habido intentos durante muchas gestiones en diferentes gobiernos? Por ejemplo, un título de un libro fantástico de cuyo autor está acá en el programa el día de hoy es Un mar de promesas incumplidas. Y de verdad que así lo vivimos durante mucho tiempo. ¿Cuál será nuestra sorpresa cuando luego de que empiezan a desclasificar algunos documentos internacionales, nos enteramos de que el año 1975 ya había la intención de que pueda abrirse un espacio soberano para poder tener acceso al mar? Por supuesto que todos los bolivianos hemos quedado sorprendidos cuando nuestro presidente en su Twitter, que ahora es la nueva forma de comunicarse, ya no hacen conferencia de prensa, nada, ya los medios hemos pasado a la historia. Cuando ahora por Twitter informan aquello, denuncian aquello. Para hablar de eso estoy en compañía justamente del autor de Un mar de promesas incumplidas y de otros muy interesantes textos, Andrés Guzmán, economista especializado en temas internacionales y en particular a nuestro tema marítimo. Qué gusto tenerte de nuevo en mi programa. Muchas gracias, Verónica, y gracias por la introducción. Un gusto igualmente estar acá y compartir también con el general Ágreda. ¿Estás sorprendido o ya lo sabías? Bueno, por una parte sí, ¿no? Hay una parte que es novedosa de esta nueva comunicación que ha sido revelada, pero la otra parte en realidad ya lo conocíamos, ¿no? Ok, vamos a hablar de eso precisamente. ¿Cómo no consultar a quien conoce de estos temas, tanto a nivel marítimo como de estos archivos desclasificados, de cómo se manejaba la información en aquella época? Estamos hablando del año 75, cuando todos nuestros gobiernos eran gobiernos militares. Chile estaba con un gobierno militar, Bolivia tenía un gobierno militar, 75 Banzer y Pinochet, ¿no es cierto? Claro, tenemos que darle la más cordial bienvenida al general Ágreda, a quien le digo gracias por estar de nuevo en el programa. ¿Cómo está, general? Muy agradecido a usted, Verónica, un saludo a su audiencia y encantado de conocerlo acá al licenciado Andrés Guzmán, autor de ese libro que vamos a buscar con énfasis. No, le digo que está muy interesante. Y hay uno más que ha sacado recién que se llama... Bolivia, un país privado del litoral. Ese es terrible, ese sí que es muy fuerte, porque habla de toda la élite que maneja la economía chilena y cómo se centraron hasta Bolivia, al Perú y a todas partes. Explícame un poquito de qué se trata, qué es esto, cómo es, qué sucede, esto ya se sabía, no se sabía, y por qué recién nos enteramos de esto. Sí, bueno, el presidente Trump ha decidido desclasificar ciertos documentos para unas investigaciones que se están haciendo, y entre esos documentos hay ciertos informes, ¿no?, que se han manejado dentro de la diplomacia estadounidense, que revelan que hubo efectivamente una negociación entre Bolivia y Chile en los años 70, en la cual hubo un ofrecimiento de soberanía, ¿no? Eso es lo que se revela, y lo que era secreto es justamente esto, ¿no? El informe que fue elaborado por el embajador de Estados Unidos en Perú, que le contaba, le informaba al presidente Carter sobre esta negociación que estaban desarrollando Bolivia y Chile, en la cual Chile había exigido ciertas compensaciones, ¿no? Primero en territorios, canje territorial, y además recursos hídricos y otras compensaciones, ¿no?, en dinero, que en realidad no las menciona, pero también eran parte de la negociación. Entonces, en este informe, al final el embajador recomienda apoyar la gestión, dice esto es algo que nos puede favorecer, que está en la línea de los intereses de Estados Unidos, porque primero es una causa internacional muy popular, dice textualmente, Imagínate. Y además dice que puede ayudar a distender las tensiones que habían en ese momento, ¿no? Porque recordemos que justamente a mediados de los años 70 las tensiones habían subido mucho, ¿no? Primero, bueno, Argentina con Chile tenían problemas por el tema de la delimitación del canal del Beagle. Correcto. Y entre Perú y Chile también habían serias disputas porque el presidente de entonces peruano, general Velasco Alvarado, anunció que tenía la intención de recuperar las provincias cautivas antes del centenario de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces estamos en 1975, a poco de que se cumplan 100 años de la guerra, y es ahí cuando el Perú se empieza a armar y empieza a anunciar, ¿no?, una posible agresión contra Chile para recuperar lo que había perdido en la Guerra del Pacífico. Entonces, en esas circunstancias, ante el apremio y el acorralamiento, digamos, que tenía Pinochet, decide acercarse a Bolivia y le ofrece una salida al mar,
no con la intención verdadera de realmente cumplir y darle una salida a Bolivia, sino con la intención de neutralizar la posible alianza que se podría Dar entre conformar Bolivia y Perú. entre los tres vecinos Claro, de y Chile, ¿no? Argentina. De hecho, la hipótesis vecinal 3, HB3, que es lo que se elabora en ese momento por los estrategas militares de Chile, habla de una posible guerra en tres frentes, ¿no? Chile habría tenido que enfrentar a sus tres vecinos en una guerra, y por eso se preparan, ¿no? Con las minas antipersonales y con esta diplomacia, esta estrategia de acercarse a Bolivia, de ofrecerle algo. Ok, nos y queda tenerla. claro. Eso, Claro, sin claro. embargo, estamos hablando de, esto no es novedoso, ¿no es cierto? Sí se sabía, se había hablado del abrazo de Charaña, estamos hablando de lo mismo, Estamos del hablando abrazo de lo de mismo. Charaña, de que eso había quedado frustrado, producto de que se pedía un intercambio territorial, sin embargo se ofrecía soberanía, que es un concepto que para nosotros es muy importante, soberanía, o sea, sí soy dueño de este territorio, Así es. me pertenece, puedo hacer en él lo que mejor me parezca. Pero acá hay un elemento nuevo, Estados Unidos absolutamente apoyando esa posibilidad, o por lo menos la recomendación de su embajador aquello. Sí, bueno, ¿Algo que agregar, general? sí, a la bueno, en historia? realidad esto no es el apoyo que ha recibido Bolivia por parte de Estados Unidos no es novedad. Ya en 1905 el canciller Kellogg se llamaba de los Estados Unidos, Como él como los Kellogg's, ¿no? Como los cornflakes. Sí, Él en realidad gestiona para que se pueda de una vez solucionar el problema de límites, ¿no? O sea, estaba todavía en disputa dos provincias, la Tacna y Arica, ¿no? Y bueno, después del Tratado de Ancón, en 1883, Chile le dice a Perú que haga un plebiscito para que estas dos provincias determinen su población, a qué país querían pertenecer. ya. Pero no se realizó nunca esto, ¿no? Entonces quedó siempre flotando la posibilidad de que a Bolivia se le entregue como puerto natural, además de salida a Arica. Entonces en 1905 interviene nuevamente y ha sido en realidad históricamente el punto más cercano para Bolivia Sí. de tener la posibilidad de salida, ¿no? Imagínese. Porque ya estaba casi delimitado Tacna para Perú y Arica para Bolivia. Y algunos aspectos, lógicamente, estaba de acuerdo Chile, que fueron internos entre Perú y Bolivia, fueron los que no llegaron a una buena conclusión. O sea, siempre ha habido esa posibilidad Siempre había de esa- solución. Pero creo que ahora estamos más lejos que nunca. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de la diplomacia, estamos muy lejos porque no tenemos relaciones diplomáticas. Nosotros perdimos las relaciones diplomáticas, tuvimos desde 1900 hasta 1962, Claro. ¿no? Y luego rompimos, y luego Por el- volvimos, ¿no? 1962 rompimos porque ellos desviaron el río Lauca. Ya. Y después rompimos nuevamente relaciones hasta el 75, justamente, que es el abrazo de Charaña, que se llevó adelante este proceso hasta el 1978, que ante la dilación y las posibilidades, había mucha resistencia internamente en las Fuerzas Armadas, particularmente de Chile. Es por esa situación que no se pudo consolidar esto, de ese corredor de 10 kilómetros. Pero ¿y cuánta injerencia pueden tener las Fuerzas Armadas para una decisión binacional en todo caso? Claro, lo que pasa es de que el gobierno de Pinochet era básicamente, no tenía otra base social Que los que las militares. Fuerzas Armadas. Entonces lo que quería Tenía nomás que obedecer un poco a la determinación Sí. castrense. Por favor, argumentame más, danos más datos para que tengamos una idea de todo esto. Sí, es bien interesante lo que señala el general, porque efectivamente Estados Unidos ha sido partícipe de varias de las negociaciones que han habido, ¿no? Una de las propuestas, la propuesta Kellogg, sin duda fue La más cercana, la ¿no? iniciativa más importante porque fue un secretario de Estado, ¿no? Es decir, el Claro. canciller de Estados Unidos proponiendo que Chile y Perú le cedan a Bolivia Tacna y Arica, ¿no? Esa fue la propuesta que fue aceptada en primer momento por Chile, ¿no? Y eso es otra de los compromisos que queda ahora para exigir Ya. ante la Corte. Y luego fue rechazada por el Perú, ¿no? En esa ocasión efectivamente fue el Perú quien echó por tierra la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Y bueno, con legítimos derechos, naturalmente eran sus territorios que estaban
se estaban jugando y que se estaban ofreciendo para dar una solución. Pero fue importante la participación de Estados Unidos con sus buenos oficios, y luego, eso fue en 1926. Ya, pero ¿por qué causa tanto impacto, tanto para nuestro presidente como para la comunidad internacional? Yo tengo notas enseguida que vamos a presentar de cómo Chile se le llama poderosamente la atención que el presidente haga. ¿Por qué esta llama más la atención? Bueno, llama la atención porque se está utilizando para acentuar nuestro argumento frente a la Corte, ¿no? Se demuestra por otra vía, ¿no? Esta vez no por Bolivia o Chile, sino por Estados Unidos, que existía esta negociación y que Chile había ofrecido soberanía, ¿no? Entonces es importante para reforzar nuestro argumento en cuanto a lo que es la parte mediática, ¿no? Si se quiere, de la demanda. ¿Cómo hemos tenido acceso a esa información de estos archivos que está desclasificando Trump? Bueno, se han hecho públicos, ¿no? Todos los documentos que eran reservados han sido puestos a disposición público. Y claramente, bueno, ahí se han hecho revisiones, se ha encontrado este tema y seguramente al presidente Morales le han informado, ¿no?, de este caso. Y además le ha impactado, ¿no? ¿Puede ser trascendente esto realmente? Desde luego. Fíjese que yo ayer escuchaba algunos medios de comunicación y que trataban de minimizar la importancia de este y prensa boliviana. No me digas. Sí, no vamos a dar los medios. Ya. Yo siempre un poco patriotas, sí, ¿no es cierto? y que decían, pero ¿cuál es la novedad de que ahora el presidente saque a relucir? Si esto ya lo conocíamos, está en el libro del mar del Estado Plurinacional, el libro del mar que sacó Mesa también. Evidentemente, ¿no? Es como esta información que damos del canciller Kellogg, pero que no existe una documentación internacional. Ahora sí. Desde luego, esto para nosotros es, digamos, como un testigo, ¿no? Un testigo que está diciendo, evidentemente Chile se comprometió, y aquí está. Entonces, para nosotros, y bueno, wow, esto es más importante de lo que nos imaginábamos. Muy importante, y es por eso que yo creo que no se le ha dado, los medios de comunicación, yo la felicito, Verónica, porque se está poniendo el traje de patriota, ¿no? Hay que hacer notar esto a la prensa y a la ciudadanía, que es muy importante para los fines que estamos persiguiendo ante la Haya. Pero es que esto, ahora entiendo, es que esto es un testimonio internacional absoluto de que ya existía y de que inclusive Estados Unidos estaba acompañando. Permítame, por favor, mostrar las imágenes que tenemos de cómo están manejándolo en otras partes, particularmente en el país vecino y en redes internacionales. Adelante. Documentos desclasificados por Trump revelan que en diciembre de 1975 Chile hizo una oferta secreta a Bolivia, un corredor de 10 kilómetros. A cambio del corredor, Chile pedía intercambio de territorio y derechos sobre agua dulce de Bolivia. Buscaba una alianza en contra de Perú. Perú propuso un puerto bajo administración compartida con Chile y Bolivia. Chile rechazó esta posibilidad y así evitó su oferta de corredor. Chile dice no tener temas pendientes con Bolivia, pero la historia revela que admitió su obligación de atender la demanda de mar para Bolivia. Ese era el Twitter que se tenía y es muchísimo más extenso, más explicativo. La verdad es que podía esto servirnos definitivamente. La pregunta, ¿Estados Unidos cambió de postura en este tiempo? Bueno, no sabemos, ¿no?, exactamente cuál es la postura, pero claramente las afinidades ideológicas quizás no van a permitir un apoyo decisivo o decidido de Estados Unidos para una posible negociación. Vamos a ver qué pasa y también va a depender mucho de cómo lo maneja el gobierno boliviano, ¿no? Porque decíamos, en 1926 hubo la propuesta Kellogg, en 1950 Estados Unidos también propició un entendimiento para el tema marítimo, ¿no?, con el presidente Truman. Y luego Estados Unidos también apoyó todas las resoluciones que aprobó la OEA en favor de la causa marítima, ¿no?, durante más de 10 años. Entonces, hay una postura histórica de parte de Estados Unidos apoyando esta causa, ¿no? Y de hecho es muy interesante el libro de Jorge Gumucio, ¿no?, Estados Unidos y el mar boliviano, que analiza en detalle cuál ha sido la participación de Estados Unidos y el tema marítimo, pero que ha sido realmente muy cercana, ¿no? Y desde un principio, durante la guerra, ya Estados Unidos veía que iba a ser muy complicado para
la situación de la región, dejar a Bolivia sin una salida al mar, ¿no? Y Estados Unidos hizo gestiones desde la misma guerra para lograr que Bolivia pueda acceder al mar, ¿no? Excelente, sí. Estados Unidos estaba como muy comprometido esa época, con sus ojos muy puestos en Latinoamérica para evitar que haya conflictos, una confrontación, en fin, y controlando un poco todo, porque ellos eran los principales padrinos de las dictaduras. Pero parece que Estados Unidos ahora ha puesto sus ojos en otro lado, está como mirando hacia, no sé, me parece el mundo árabe, ya no le interesa. Medio Oriente. En realidad, a Estados Unidos su prioridad es el Medio Oriente, sin duda, ¿no? Por sin duda. el canal de Gaza, el estrecho de Gaza, por el negocio que tiene del petróleo fundamentalmente. Ellos saben de que el Medio Oriente determina el peso del petróleo y por eso es su centro de actividad. Respecto a Bolivia, yo creo que este conocimiento del secreto que tenían y la liberación que ha hecho ahora el presidente Trump, no obedece particularmente a Bolivia, sino que ha sacado una información general. Claro, por supuesto. Entre eso, por ejemplo, está también lo del Plan Cóndor, ¿no? Está ahí también en lo que se conoce. Pero en lo que va a nosotros nos importa mucho. Ahora, Estados Unidos yo creo que no tiene una particularidad intención de apoyar específicamente a Chile. No. Él es un país que está viendo que se solucionen los problemas y que le permitan hacer negocios. Eso es lo que ahí, quiere. ¿no? Esa es la tendencia. Pero de repente, como decía Andrés, tampoco tiene mucho cariño por nosotros, ahora que tenemos una tendencia ideológica tan cercana a Irán, tan cercana a Venezuela, ¿no es cierto?, tan peleada con el imperio americano, pero con el imperio chino estamos muy cerca. Sí, pero lo que pasa es de que la política internacional que tiene Estados Unidos es la que siempre ha dicho Kissinger, ¿no? Kissinger decía, no tenemos amigos permanentes ni enemigos permanentes, solo nuestros intereses son permanentes. De tanto y en cuanto tenga algún interés acá y que pueda llevar adelante, ellos van a apoyar lo que sea. Es cierto, los gringos dicen eso. Y además es una cosa normal en su cotidianidad. Despiden a un trabajador de años y le dicen, no es nada personal, son negocios. No, son absolutamente pragmáticos. Sí. Permítame hacer una muy breve pausa. La próxima media hora vamos a preguntarnos cuál es la razón de que se lance un Twitter. ¿Nos hace falta de verdad un portavoz? Mesa, que ya no está fungiendo como portavoz, hubiera sido importante que esté en el mundo como un embajador itinerante hablando de estos temas. Tiene tanta fuerza un Twitter, más fuerza que un embajador itinerante, que un portavoz de nuestra causa marítima. A la vuelta los reflexionamos. Espérenos, por favor.